Buenos días a todos. Me da gusto saludarlos el día de hoy, miércoles 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Creo que un tema de los recursos importantes en cuestión de innovación justamente, y seguramente tendremos la oportunidad de platicar con Fernando al respecto, pero parte del proceso de innovación o de los procesos de innovación es cómo aprovechar al máximo los recursos que tenemos y maximizar sus ganancias y sus beneficios para nuestras empresas, sobre todo. Entonces, me da mucho gusto saludarlos a todos. David Fernández, desde México. Somos de Innova Lab. Esta es una iniciativa, Innova Lab Academy. Es una iniciativa que nace con la idea de democratizar el concepto de innovación en sus diferentes especialidades, por lo cual invitamos a personas de diferentes niveles de experiencia, de diferentes sectores, de diferentes países, precisamente con la idea de que nos compartan su experiencia en temas de innovación, que nos compartan cómo está cambiando el mundo y cómo es que en relación a la innovación nosotros podemos generar estrategias de cambio en nuestras empresas. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo acelerar el proceso de innovación en la empresa, específicamente caso Brasil. Les cuento un poco la historia. En México, Innova Lab Academy nace a raíz de la certificación que el Global Innovation Management Institute nos otorga en México para poder representarlo y además generar operaciones relacionadas con la formación de competencias en innovación para profesionales y empresas. Actualmente tengo la fortuna de dirigir estas actividades en México. Estamos prácticamente alrededor de 8 o 9 meses que iniciamos este trabajo en México. Sin embargo, hay una experiencia ya en América Latina que se ha venido trabajando con el Global Innovation Management Institute, y para eso hemos invitado el día de hoy a Fernando Onosaki, que él es mi homólogo en Brasil, tiene una amplia experiencia en este trabajo, específicamente en el desarrollo y aceleración, o más bien implementación de programas que aceleran la innovación en las pymes en Brasil. Definitivamente el tema de hoy para nosotros es muy importante, debido a que la innovación es esencial para mantenerse competitivos en el mercado actual. Las empresas que hoy se adaptan y evolucionan son aquellas que tienen éxito en el largo plazo. Eso lo tenemos muy claro. Y en este iTalks, que es justamente nace de innovación, hablemos de innovación, ¿sí? Estaremos explorando cómo acelerar el proceso de innovación en tu empresa, basados en cómo les ha funcionado a las empresas en Brasil, cuál es el caso de éxito. Para eso, Fernando Onosaki el día de hoy nos va a contar cuáles han sido esas estrategias tácticas que se utilizaron para fomentar la cultura de innovación en las empresas en este país, además de que nos cuente esas oportunidades de innovación que él detecta para nuestro país y cómo llevar las ideas al mercado con un tema llamado éxito, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero presentar a un gran amigo que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en Cartagena, Fernando Onosaki, un gran experto, cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión en estrategia y organización con proyectos relacionados en diferentes industrias, ¿no? Es el director general de iExcel Center en Brasil, desde su fundación apoyando proyectos de gestión de la innovación en empresas de diferentes tamaños, desde grandes hasta las startups. Ha desarrollado programas y talleres de innovación en iExcel en toda América Latina. Ha patrocinado el premio Holt en Brasil. Trabajó para Arthur D. Little en la práctica de gestión de tecnología y la innovación, y ya tendrá también la oportunidad de platicarnos un poco más de él. Tiene una sólida experiencia
de Marketing y Tecnología de la Información trabajando en IBM para América Latina. Fernando también tiene, en su experiencia, digamos, acumulada, ha trabajado en consultoría de gestión, habiendo entregado más de 100 proyectos en diferentes prácticas, industrias y países. Tiene un diplomado en Ingeniería Civil de la Universidad de Sao Paulo y un posgrado en Marketing en Tecnologías de Información. Habla portugués, español e inglés con fluidez, así es que no se preocupe. Fernando el día de hoy nos va a hablar en español y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de esta charla. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Un gusto, David. Gracias por la oportunidad de hacer la charla y presentar un poquito de qué hemos hecho en Brasil. Perfecto, Fernando. Pues adelante. Me gustaría que antes de iniciar, cuéntanos un poquito más de ti, cómo ha sido eh, el proceso de trabajo que Fernando ha tenido en Brasil, cuál ha sido como tu campo de acción y de ahí en adelante nos cuentas, por favor, cómo ha sido ese proceso de aceleración de la innovación en las pymes en Brasil. Adelante. Está bien, yo acá en Brasil, como vos, manejo todo el tema del Jimmy y mucho de la metodología del instituto se aplica en este programa que hemos hecho acá en Brasil y ya existe en otras partes del mundo, por ejemplo en Colombia, ya hace más de 10 años. Entonces, es algo que manejamos y notamos. Justamente cuáles son los dolores de las empresas para innovar y cómo sanarlos de una manera aplicando la metodología. Entonces, este es lo que presento hoy, un poco del contexto de Brasil y cómo está la innovación para las pymes acá. ¿Okay? ¿Podría De ya? acuerdo, Fernando. Sí, adelante, comparte tu pantalla, sin Perfecto. problema. Ya lo estamos viendo, correcto. Están ya en, a ver si ya están en. Ya solo ponerla en modo presentación para que la podamos ver. ¿Qué tal? Ahora ya están en Correcto. presentación. ¿Ya logran Sí, ver? señor. Sí, Muy bien. Excelente. adelante. Gracias, gracias. Entonces, hablando un poco de Excel Center, que es la empresa consultora acá en Brasil, con presencia en más de 20 países del mundo, hablando un poco de la historia de Excel Center, esta se genera desde los fundadores, son de Arthur DeLiro, y después trabajaron en Monitor Group y empezaron a Excel Center en 2007. Por otro lado, hay todo una parte de Education Management que empezó con la Escuela de Negocios de Arthur DeLiro, después con el Grupo Hope y en 2009 juntamos con la práctica y somos cofundadores del Jimmy Institute que empezó en 2009. Entonces, del cual David es el head en México. Avanzando un poco, hablando en un contexto de Brasil, o sea, Brasil creo que la mayoría conocen el país, es súper conocido por el fútbol, por el carnaval, por Río de Janeiro y todas las playas de Brasil. Eh, pero, algunos datos para ponerle un poco del contexto del país. O sea, él es el quinto país más grande del mundo en términos de extensión geográfica. O sea, es un país grande. Es el séptimo país del mundo, más populoso del mundo. O sea, en términos de gente, personas, igual, es grande. Es la 10ª economía del mundo en términos de GDP, o sea, también es representativo en términos de GDP, está en los top 10 del mundo. Pero cuando vamos hacia el tema de innovación, el último ranking del Global Innovation Index, GGI, que recién salió el 2022, Brasil está en la 54ª posición, o sea, muy atrás, y es algo que no es muy coherente un país grande, populoso y con un alto GDP con una posición tan baja en términos de innovación. Y ahí investigamos para comprender
¿qué pasa en el país? ¿No? Y notamos que sí existen, las empresas sí encuentran muchas dificultades para innovar acá en el país. Entre sus grandes dificultades, la más grande es esta de difundir la cultura de innovación dentro de la empresa. Entonces, cultura es un problema. El otro, la falta de un proceso estructurado para la gestión de innovación. O sea, cómo gestionar la innovación, cómo manejar la innovación adentro de mi empresa. El tercero es la falta de recursos financieros. O sea, cómo logro recursos para impulsar mis iniciativas de innovación. Y otro es la dificultad de medir estos beneficios de gestión de innovación. O sea, no tengo las métricas adecuadas para mensurar la innovación. Otro es términos de liderazgo y soporte de la alta gestión de los líderes de la empresa. Otro punto que saltó es justamente la falta de alineación entre la estrategia de la empresa y la estrategia de innovación. O sea, si esto no está alineado, es muy complicado para la innovación adentro de la empresa. Y un otro tema es justamente la falta de compromiso de los empleados. O sea, no están enganchados, no hay engagement para los empleados para el tema de innovación. Entonces, acuérdense de estos puntos, porque después vamos a volver en esta diapositiva hablando un poquito de cada uno de ellos y cómo el programa que hemos desarrollado ataca cada uno de estos puntos. Entonces, tenemos acá en Brasil, como ya he comentado, un programa que se llama Accelerator. Y este programa sí utiliza la metodología del Global Innovation Management Institute. Es un programa que empezó en Colombia en 2013 por una solicitud del gobierno colombiano que en aquel momento necesitaba un modelo para pymes que, que estaban en un área difícil, pues no estaban tan atractivos como las startups, igual no tenían la capacidad de inversión de una gran empresa. Entonces, estaban ahí en el medio y no tenían herramientas o metodología para innovar. Entonces, el programa con Colciencias en Colombia, empezamos a desarrollar, a diseñar este programa, que hasta hoy ya son como 1000 empresas que han participado y han capacitado en términos de innovación con proyectos. Fueron más de ahí casi 2000 alianzas constituidas a lo largo del programa y fueron como 4000, casi 4000 personas certificadas de innovación por el Global Innovation Management Institute y 220 millones de dólares en órdenes de compra. Entonces, estos números son justamente las métricas que necesitaba el gobierno colombiano, porque comentaba que para mantener un programa de esta orden, de esta magnitud en Colombia, necesitaba un programa súper bien diseñado, pero igual con métricas que pudieran ser tangibles al final del programa para mensurar la performance de este programa, cómo estaba avanzando. Entonces teníamos ahí estas métricas claras para cada uno de los participantes. Este programa hemos traído a Brasil y acá ya son como, comprende en generar un cohort de 20 a 30 empresas, pymes, pequeñas, donde cada empresa colabora con un equipo de 5 personas que van a trabajar a lo largo de 16 semanas desarrollando un proyecto desde su ideación hasta su comercialización. Entonces, es algo que necesitaba al final generar resultados. Tenía que obtener un orden de compra o obtener clientes reales. Entonces, todo eso se
se desarrolla a lo largo de estas 16 semanas. Acá son algunas empresas que han participado en Brasil y el interesante es que es un programa diverso. Entonces acá están empresas de diferentes sectores, o sea, diferentes industrias. Hay empresas de papel celulosis, hay empresas de retail, hay bancos, hay distintos tipos de empresas que han participado juntos. O sea, y este es un punto importante que vamos más tarde a hablar de la importancia de tener esta diversidad en cada uno de los cohorts. Hablando un poco más del contexto del programa, este programa es, como he dicho, lleva como 16 semanas y empieza con, son 4 workshops, 5 workshops a lo largo de todo el programa. Un primer workshop que es el CEO Workshop, donde se habla mucho sobre la estrategia y de la razón para el cambio. O sea, por qué la innovación es importante para nuestra empresa. Y dejar esto muy bien aclarado. Y como un deliverable es obtener una carta de compromiso del gerente. O sea, una carta que formaliza la importancia de innovación y autoriza los 5 participantes del equipo a trabajar en un proyecto de innovación, involucrando ahí tiempo y espacio. Después tenemos ahí ya con el team, el equipo que va a desarrollar el proyecto de innovación, estos otros workshops o talleres a lo largo de las otras semanas, donde vamos generando toda la parte de ideación con el mapa de oportunidades, después generamos un portafolio de conceptos, utilizamos mucha la parte de iteraciones, o sea, generar ahí un folleto o de ventas que muchas veces es mucho más barato y es más fácil de iterar que un prototipo, y después de las iteraciones avanzamos a un prototipo y vamos también trabajando en el modelo de negocio y la importancia de alianzas, que es una de las métricas que como hemos visto es importante para mensurar por Colseeds, por el ministerio, y para nosotros también notamos que esto es una métrica muy importante, el número de alianzas que se genera a lo largo del programa, porque esto nos indica cuál es el nivel de colaboración. Y al final tenemos un workshop donde trabajan el pitch de ventas y ahí buscan y presentan sus órdenes de compra. De compra. O sea, entonces, ese es una descripción corta sobre el programa. Acá, hablando un poco más de cómo anda, entonces tenemos el primer taller, el taller del CEO que llamamos, del gerente, donde tenemos claro la razón y propósito para el cambio, para la innovación, el comprometimiento de los equipos y una carta de compromiso del CEO, otorgando que los participantes involucren tiempo y espacio y recursos para su proyecto de innovación. Fernando, aquí tengo algunas como para ir dando un poquito más de contexto. Quiere decir que parte del éxito o del trabajo que de alguna manera o tuviste la oportunidad de aplicar en Brasil en términos de aceleración de la innovación. Es este modelo como tal donde llevaste de la mano a las empresas para generar un proyecto de innovación. Este es el modelo que les ha ayudado a ustedes a implementar en Brasil. ¿Cuáles han sido como los principales retos en este proceso? Sí, sí, es exactamente este modelo que hemos utilizado en Colombia e igual en Brasil. Creo que los retos es exactamente obtener un equipo que sea diverso para cada una de las empresas. O sea, hay empresas que son tan pequeñas que no logran obtener 5 personas para un equipo. Entonces, ese es un reto. Y el otro es como cambiar la manera de pensar, el mindset, porque muchas de las empresas pymes no creen que es posible innovar o piensan
que innovación es algo para las grandes empresas y no para ellos. Entonces, ahí está un reto. Y el tercer gran reto que notamos, y esto es algo común, creo que en toda Latinoamérica, que es la dificultad de las empresas en colaborar. O sea, son muy celosas por sus proyectos y no quieren colaborar con los otros. O sea, tienen miedo que roben su idea. Y este es algo que retrasa el proceso de innovación, porque uno de los temas es para ir más rápido en este proceso de innovación, la importancia de alianzas. Por eso comentaba que alianzas es Correcto. una métrica importante para nosotros, porque con aliados se puede moverse más rápido en este proceso, do que intentar desarrollar todo adentro solo. ¿Y cómo lograste vencer ese reto que creo que es uno de los retos que tenemos aquí en México? O sea, el tema de compartir mi idea, siento que al compartir mi idea me van a copiar y voy a perder prácticamente la innovación. Tú y yo sabemos que ese no es, la idea no es lo que te hace innovador, sino todo un tema de estrategia, ¿no? ¿Cómo nos podrías ejemplificar este tema de que la idea efectivamente no es algo de lo que debamos preocuparnos de compartir, sino cómo lo vamos aplicando? Sí. En este programa ellos salen con esta evidencia, o sea, ellos viven eso, porque notan que las empresas que colaboran, entre otros, porque acuérdense que es un cohort donde hay equipos de diferentes empresas, de diferentes sectores, entonces muchas veces no son competencia y pueden colaborar. Y notan que los que colaboran avanzan más rápido. Y para innovación, este tema del tiempo y de la velocidad es algo muy importante. Porque si intenta llevar una idea solo hasta el final, puede llevar mucho, mucho tiempo. Y mientras eso, otro puede tomar una idea similar, colaborar con otros y avanzar más rápido. Entonces van a llegar al mercado mucho más rápido que vos. Y esto es algo que notan, y notan la importancia de colaborar. Y esto es uno de los resultados que notamos, una de las grandes evidencias del programa, que al final los participantes generan un ecosistema genuino de colaboración y de innovación, porque ya están, después de 16 semanas, en el último taller, ya están súper amigos, abiertos, colaboran y además, una vez que se finaliza el programa, al término del programa, ellos siguen colaborando hasta hoy. O sea, esto para nosotros es un ecosistema genuino de colaboración y de innovación. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Pero vamos, Adelante. estos puntos van a saltar más adelante. Dale. Entonces, rescatemos acá un poco de los puntos que hablábamos, ¿no? Que anteriormente, hablando un poco de cada una de las dificultades de las empresas brasileñas. Creo que no es solo de las empresas brasileñas, notamos esto, muchos de esos puntos igual en Colombia, y creo que en México muchos deben aparecer igual. Entonces, estos son puntos comunes ahí del tema de barreras para la innovación, ¿no? Y acá vamos a hacer un depara, o sea, para cada uno de los temas, cuáles son las causas que identificamos y cómo el programa enfoca para intentar mitigar o disminuir este problema. Y entonces, para el primer, que era la dificultad de promover la cultura de innovación dentro de una empresa, tenemos una causa. Primera, desconocimiento de la definición de innovación. O sea, si preguntamos adentro de la empresa a distintas personas, la respuesta era completamente diferente. O sea, si preguntaban, ¿qué significa innovación para vos? Y salían distintas respuestas. Entonces, no había una alineación. La segunda causa era como romper silos y aumentar la colaboración. O sea, adentro de las empresas, cada departamento no colabora con otro. Estaban muy alejados, como en silos. Y el tercer punto era la dificultad de compartir y hacer alianzas estratégicas, tanto internas como externas. Entonces, estas causas, nosotros, ¿qué
notamos que es difícil promover una cultura de innovación con estas barreras. Entonces, el enfoque del programa era justamente durante uno de los talleres, hablamos justamente en este tema, que viene de la metodología de Jimmy, cómo desmistificar la innovación y dejar claro que la innovación es tarea para todos, no es solamente para el área de marketing o para el departamento de investigación y desarrollo, no, es para todos y todos pueden innovar. El otro punto es generar o crear estos equipos multidisciplinares para quebrar silos y aumentar la colaboración y generar multiplicadores de esta metodología adentro de la organización. Por eso la importancia de que el equipo de 5 personas sea un equipo diverso, o sea, personas que están a mucho tiempo en la empresa, personas que están a poco tiempo en la empresa, personas de diferentes áreas y departamentos de la empresa, a veces empresas que tienen más de una sucursal de diferentes geografías participando en el equipo, porque esto sí, para la innovación es importante la diversidad y el aporte y distintas perspectivas para generar más y diferentes ideas, ¿no? El otro tema es justamente provocar a la creación de alianzas estratégicas y notar como evidencia que esto es crítico para ir más rápido y con menor inversión. O sea, para ir más rápido y con menor inversión necesitas alianzas estratégicas, que también es algo que está totalmente alineado con la metodología del Global Innovation Management Institute. Un otro punto era la falta de un proceso estructurado de gestión de innovación. Entonces, no, había un desconocimiento adentro de las empresas de un proceso de innovación. No sabían dónde empezaba, cómo acababa, quiénes son los responsables, cuáles los papeles y responsabilidades de cada uno. Entonces, no era claro eso, no existía un proceso claro y conocido por toda la empresa. Notamos que la gran mayoría de las empresas ponen foco solo en el front-end, o sea, solo en la parte, digamos, más divertida, o sea, de generar ideas y hacer toda la lluvia de ideas que llamamos de ideación. Y no tanto después para el desarrollo y entrega de la solución, que es la parte más dura y difícil. Entonces, este es algo que notamos. Y como ya he dicho antes, la falta de roles y responsabilidades claros, ¿no? Entonces, no era algo definido. Entonces, el programa sí enseña un proceso de innovación con integrables roles y responsabilidades claras para cada una de las fases del proceso. Entonces, uno, solamente por el fato de conocer y estar alineados en un proceso y después saber en qué fase del proceso están y cómo comportar, qué tipo de papel y responsabilidad necesitan en cada uno de las fases, esto ya generó un avance enorme y garante esta alineación en términos del proceso de innovación. Entonces, este es otro tema muy importante que el programa sí enfoca para disminuir esta barrera. Otro era la falta de recursos financieros. Entonces, ahí las empresas desconocían herramientas y garantías de apoyo a la innovación, tanto en ámbito local como global. O sea, sí, notamos que existen fondos de fomento de innovación por el mundo y muchas veces las empresas podrían sí capturar esos recursos, pero no estaban haciendo eso. El modelo mental, el mindset de hacer todo solo consume mucho más tiempo y recursos financieros. Nuevamente el tema de colaboración que hemos hablado antes. Igual la baja colaboración con actores externos, o sea, con universidades, centros de innovación y otras empresas. Esto igual por esta idea de queremos hacer todo solo adentro de nuestra empresa, sin la colaboración, sin alianzas externas. Entonces, el enfoque del programa fue justamente cambiar este mindset, apalancando recursos internos y externos, ¿no? Y priorizando recursos financieros, lo que necesitamos desarrollar adentro y lo que podemos, sí,
hacer un outsource o tercerizar, utilizando el concepto de make, collaborator, buy, que igual esto se está en mucho más detalle dentro de la metodología de Global Innovation Management Institute, que habla justamente del MCB, que es lo que nosotros, en se tratan de un proyecto de innovación, es natural que muchas de las competencias, activos y tecnologías no tengamos nosotros y necesitamos. Para estas que necesitamos, ¿cómo adquirimos? Podemos adquirir haciendo el make, o sea, desarrollamos adentro de la empresa solos. La segunda manera es el collaborate, o sea, con alianzas, y ahí buscamos aliados para colaborar. Y el tercer es el buy, que es outsource. Entonces, es importante trabajar con esta herramienta y pensar lo que es crítico y estratégico para nosotros desarrollamos adentro de nuestra empresa, o que no es tan estratégico y vamos más rápido colaborando con otras empresas o otros actores. Y lo que no es nada estratégico es como un commodity y ahí podemos comprar o hacer un outsource. Entonces, este fue algo también que es un ejercicio para ellos y, sí, y ahí notan muchos insights y empiezan a cambiar la manera de pensar. ¿Okay? El otro tema que hablamos es justamente la dificultad de medir los beneficios de la gestión de innovación. Entonces, lo que notamos en las empresas es que ellos no tenían las métricas correctas para medir el proceso de innovación, porque muchas, como vimos, no habían siquiera un proyecto, un proceso de innovación claro. Entonces, ¿cómo mensurar algo que no tenían claro? Después, buscar resultados tangibles que evidencien el valor capturado. O sea, es importante defender cuáles son los valores capturados por la innovación y dejar esto de manera bastante clara. Sin las métricas correctas no es posible reconocer y premiar los champions de innovación. Entonces, un otro punto muy importante es justamente reconocer las personas que están trabajando o impulsando esta innovación adentro de la empresa. Y si no tenemos las métricas correctas, no logramos reconocer las personas correctas. Y ahí no desarrollamos una cultura de innovación adentro de la empresa. Entonces, nuevamente, la importancia de las métricas, ¿no? Tener métricas claras y tangibles. Y ahí ya compartí con ustedes un poco de qué métricas, por ejemplo, el gobierno colombiano eligió para manejar el programa. Ejemplos como número de órdenes de compra o cartas de intención, número de alianzas hechas durante el programa y después del programa, número de personas certificadas, o sea, todas esas son métricas que se pueden utilizar para mensurar y tener como evidencia del programa. Y el programa al final tiene un día que es una feria de innovación. El cierre del programa es una feria de innovación donde cada una de las empresas expone su proyecto de innovación. Lo que han desarrollado a lo largo de 16 semanas, ahí necesitan presentar, que están acá en las fotos. O sea, ellos, esto es importante porque tiene algo real, tangible, que necesitan presentar. Entonces, hay una presión durante todo el programa para que generen un prototipo, un producto final y que las personas comprendan y compren. Entonces, este es algo que es muy importante para justamente tener como cierre y tangibilizar, tornar la innovación real con toda la responsabilidad de enseñar a los demás. Entonces hay también un término de peer pressure, o sea, mira, el otro equipo está presentando algo bastante distinto y rico. Yo igual tengo, ¿no?, que presentar un stand a lo mismo nivel. Entonces, este es algo importante que están haciendo. Otro punto que tratamos en el programa es importante, es la falta de apoyo y liderazgo en términos de innovación. Entonces, identificamos que las causas es la necesidad de involucrar a las personas en temas de innovación
Y para tal, es importante que el alto liderazgo soporte esas personas. ¿Por qué? Porque hoy día todos están muy ocupados con sus tareas y con sus trabajos adentro de la empresa. Entonces, para designar tiempo a un proyecto de innovación extra, necesita sí un apoyo, un soporte del alto liderazgo de la empresa. Si no, van a enfocarse en los proyectos del día a día y van a dejar el proyecto de innovación como una despriorizado, no como una prioridad. Entonces, ahí es importante el apoyo de liderazgo. Y por eso en el programa tenemos, en el workshop del gerente, del CEO, que firme una carta de intención, pero una carta de compromiso de gerente proveyendo tiempo y espacio para los participantes trabajar en su proyecto de innovación. Y Fernando, perdón, aquí, perdón, tomo como importante este tema. ¿Qué pasa si el liderazgo o la alta dirección de una empresa no participa en el proceso de innovación? ¿Qué resultados en tu experiencia has visto cuando no se involucra la alta dirección en el proceso, inclusive desde la configuración de lo que es por qué innovar, ¿no? ¿Por qué vamos a innovar? O sea, esa parte creo que es clave porque en nuestro país, por lo menos, creo yo que la gran mayoría, hablo de las grandes y medianas empresas que tienen su área de innovación, eh, la, quedan muchos proyectos como en papel, como en una presentación, le llamo yo a veces como presentación de trabajo escolar, donde va uno, presenta su tesis o su proyecto y si al jefe le gusta bien y si no, pues sigan pensando en algo que sí me convenza. Como que mucho de la innovación en México, por lo menos, lo puedo ver, y en algunos países de América Latina es que la innovación está sujeta a una aprobación de el líder. Si el líder cree que puede funcionar, le da el ok, con la salvedad de que si en cierto momento veo que no va por ahí, cancelamos proyectos. Entonces, yo siento que hay un reto muy interesante a resolver en nuestras empresas y no se diga aún más en pequeñas y microempresas donde no hay áreas reales de innovación definidas, sino que la innovación la genera entre el administrador, el contador, el líder de la empresa o el mismo líder de la empresa, pero no le da tiempo como de trabajar en todo este proceso de crear un proyecto de innovación, igual se queda todo en ideas, a lo mejor ni siquiera en proyectos, pero se queda en un tema de idea o que hoy la innovación, como pasa mucho en México, es un tema de cliché, de decir, estamos innovando porque ya integramos inteligencia artificial en nuestros procesos. Ok, pero ahí no está el tema de innovación. Entonces, no sé si logro darte como la inquietud de qué le recomendarías tanto a estas personas que están en áreas de innovación como a estos emprendedores o directores de su propia empresa que están batallando en cómo definir un proyecto de innovación. creo que un tema importante es clave, David, como he dicho, es necesario, es clave tener el soporte del alto liderazgo, de la gente. ¿Por qué? Porque este autoliderazgo es justamente quien ha hecho el planeamiento estratégico y ahí necesita comunicar el plan estratégico con su plan de innovación y estar alineado. Entonces, sí, esta comunicación necesita que sea hecha justamente por los gerentes o por este C-Level, porque ellos van a decir qué tipos de innovación estamos nosotros buscando. Porque si no, el equipo de innovación va a empezar a generar proyectos o ideas, pero no están alineados con las expectativas de alto liderazgo. Entonces pueden, por ejemplo,
ellos necesitan comunicar al team de innovación, al equipo de innovación, qué tipo de innovaciones ellos están dispuestos a invertir. O sea, yo busco innovaciones de más corto plazo o más largo plazo, más disruptivas o más incrementales, porque yo conozco la estrategia de mi empresa y ahora estoy comunicando al equipo de innovación qué tipo de innovaciones ellos deben buscar, que necesitan alta inversión o baja inversión, que sea algo novedoso para mi empresa o que sea algo novedoso para el mundo. Entonces, eh, estas informaciones son críticas para que el equipo de innovación trabaje alineado con la expectativa del gerente que está alineado con la estrategia del negocio. Entonces, es por eso que esto es clave. Necesitamos siempre el soporte y apoyo del alto liderazgo. Ok, ¿y qué pasa? Decía aquí John, listo, esto funciona tal vez en empresas donde efectivamente hay un C-level, ¿no? Y hay varios niveles, pero ¿qué pasa en aquellas donde no hay niveles? Técnicamente es completamente horizontal porque es una pyme, es una pequeña o microempresa. ¿También se puede innovar? ¿O cuál sería como ese, cómo decirte? La palabra correcta, o sea, ¿cuál sería el ingrediente para que un pequeño empresario, un emprendedor, una startup genere innovación? Sí, este hay total, porque como este CEO va a estar muy próximo, muy cercano de su equipo, este término de la comunicación no es tan crítico, porque la comunicación es más fluida. Entonces, creo que esto anda mejor. Ellos sí van a necesitar muchas veces demostrar cómo hacer la innovación, o sea, ser el ejemplo, o sea, para que los demás sigan el ejemplo. Entonces, el comportamiento de él es muy importante. O sea, si él empieza a buscar, por ejemplo, aliados, los demás notan y hablan bien. Si nuestro líder está buscando aliados, creo que es algo que nosotros igual podríamos hacer. Pero él es siempre el ejemplo. Entonces, creo que en empresas más pequeñas, en pymes, esto se nota aún más fuerte. O sea, liderar por el ejemplo y los demás van a seguir su ejemplo. Entonces, este es algo que es importante, igual para innovación, para que avancen rápido. ¿Ok? Perfecto, gracias. Seguimos para que puedas terminar y vamos con las preguntas un poco al final. Claro, entonces el otro punto es esta falta de alineación con la estrategia de empresa que hablamos justamente antes. O sea, es importante que comunique la razón del cambio, la brecha de crecimiento, o sea, cuánto quieren capturar de valor por las innovaciones y tener un portafolio de innovación. ¿Qué tipo de innovaciones están buscando? Es justamente que hablamos antes sobre la importancia de tener el apoyo y soporte del gerente y del alto liderazgo porque conocen la estrategia de la empresa y alinear la estrategia de innovación con la estrategia del negocio de la empresa. Entonces, este es importante. El otro punto es la falta de compromiso de los empleados y esto se nota porque muchas veces no hay una definición de innovación común en la empresa, o sea, hay distintas. Piensan muchas veces que innovación no es parte de su rol, desconocen herramientas y metodologías para innovación y falta de tiempo. O sea, ya están involucrando tiempo en sus otras actividades cotidianas y falta tiempo para buscar involucrar en proyectos de innovación. Entonces, el enfoque del programa justamente igual es hablar de la definición de innovación, desmistificar esta innovación, enseñando que es posible y que es un rol de todos, y generar un ecosistema de colaboración genuino y verdadero entre los participantes. Entonces, aquí en las fotos se nota cada equipo en su mesa trabajando en su proyecto, pero a lo largo del programa ellos interactúan y colaboran
con informaciones, con insights, y esto empieza a generar un ecosistema genuino y verdadero. Entonces, como un resumen de los principales resultados de este programa que notamos y por eso se acelera la innovación de las empresas es obtener, aprender y replicar una metodología exitosa en un proceso de Action Learning. Entonces, aprenden la metodología y inmediatamente la aplican en su proyecto. Entonces, van haciendo este paso a paso hasta el final del programa. Segundo punto es generar resultados tangibles y mensurables, o sea, algo real, no solamente una idea, solamente un papel, un business case, pero algo real y mensurable. Después, obtener esta alineación del conocimiento de innovación en la empresa, entre distintas áreas, distintos niveles de la empresa, entre todos. Y el cuarto, y creo que uno de los más importantes, es justamente generar un ecosistema genuino de colaboración verdadera entre las empresas. Porque esto falta. Muchas veces visitamos ahí centros de innovación donde están muchas empresas, pero ellas no colaboran entre ellas, no hablan. Muchas veces siquiera saben lo que la otra empresa hace o que ya maneja algún proyecto de innovación y podría totalmente haber una colaboración. Entonces, así es el resumen, el cierre. Dejo abierto para preguntas que pueden saltar ahí sobre el tema de la presentación. Gracias, Fernando. Excelente. Meli, ¿te gustaría hacer la pregunta o quieres que la lea por ti? Déjame, Fede, si me ayudas a activarle a Melania su... Sí, voy. Vamos a permitir que reactiven el micrófono. A ver, Meli, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gusto en saludarlos. Bueno, sí, mi comentario, pregunta es en el sentido del perfil de las personas que deben integrar los equipos de innovación. Para que, o sea, qué fortalezas, qué competencias, qué habilidades debemos recomendar o buscar, o incluso desde, pues, llegar tal vez con el área de recursos humanos para que precisamente se identifiquen los miembros del equipo que sean los más deseables, ¿no? Ideales para que estos equipos sean pues una fortaleza, un catalizador dirigido hacia la innovación y que no sean el primer obstáculo, ¿no? Como dicen que en las certificaciones ISO, el 80% de la certificación depende de la gente, ¿no? En ese sentido va mi pregunta. Gracias. Excelente pregunta. Es muy importante empezar con el equipo correcto. Entonces, para este programa, lo que recomendamos es que cada una de las empresas hagan un equipo diverso, o sea, con personas de diferentes áreas y departamentos de la empresa. Entonces, puede ser una persona de marketing, otra persona de ventas, otra persona de recursos humanos, otra persona de operations, o sea, personas de diferentes áreas de la empresa, porque ellos van sí a aportar diferentes perspectivas, personas que están a más tiempo en la empresa, personas que recién llegaron a la empresa, o sea, tener esta gran diversidad en el equipo es importante. Y creo que más importante es que los participantes tengan ganas de estar ahí. No sea algo que es impuesto, o sea, top down por el gerente. O sea, vos y vos van a estar en el programa de esta fecha trabajando en un proyecto de innovación. Esto no funciona porque la gente necesita tener ganas, querer estar ahí. Entonces, es mejor que invitarlos y elegir. ¿Por qué? Porque esto va a tomar más tiempo. Necesitas que sean personas que les gusten el tema de innovación. Porque si mete personas que ya están con otros proyectos o otras cosas, están ocupados, no van a involucrar tiempo para participar del proceso de innovación. Entonces, es importante que sean invitados y no demandados por la gerencia. ¿Okay? De acuerdo. Muchas gracias. Pues ahí tienen los datos de contacto de Fernando. Pueden ponerse en contacto con él vía correo electrónico, vía redes sociales.
Fernando, de lo que comentabas hace un momento, yo sigo insistiendo, gran parte de la realidad de nuestro país, la gran mayoría de las empresas son pequeñas y micro en su mayoría. Brasil ha tenido este reto. Sé que México es el número 3 en Latinoamérica en innovación, debajo de Chile y Brasil. ¿Cuál sería como si tú nos pusieras el desafío y dijeras, para que México realmente se convierta en el país más innovador de América Latina, ¿cuál sería el reto que las empresas, y hablándote más como a lo que es las pymes, ¿no? No las grandes, porque las grandes ya sabemos que tienen inclusive su R&D o su área de innovación, las medianas un poco más allá, pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? O sea, ¿cuál es el reto? ¿Tú consideras que la formación, digo, esto forma parte del índice global de innovación, que es la formación de capacidades en innovación, pero ¿consideras que es un punto clave para las pequeñas empresas el que se formen en cómo crear, cómo diseñar, cómo gestionar la innovación como un punto clave para diferenciarse? Totalmente, David. Creo que este empieza con el problema que muchas de las pymes no creen que pueden innovar. Entonces, no creen que es posible innovar para ellos. Creen que innovación no es para ellos. Este es creo que el primer tema de que necesitamos desmistificar entre las pymes. O sea, las pymes sí pueden innovar, porque muchas veces ellos no creen que es algo para las grandes empresas y no para ellos. Entonces creo que una metodología aplicable, simple, como del Global Innovation Management Institute, que es simple y aplicable para todos tipos de empresas, creo que de una manera transformó algo complejo a algo más simple y aplicable a pymes. Entonces creo que esto es importante. ¿Por qué? Ahí ya tienen una metodología y saben cómo utilizar la metodología. O sea, la metodología es aplicable. No es algo una metodología muy compleja que solo anda para empresas grandes. No, es algo que el diseño, ¿sí?, se puso de una manera simple y aplicable, inclusive para pymes. Entonces creo que este es el principio. De acuerdo. Si pudieras de alguna manera darnos como, yo les digo siempre a mis invitados, como en un tema de tweet, de resumen de tu charla, pero en términos de qué recomiendas, es decir, Brasil creemos que es un país que decimos en México se cuece aparte porque además de que hablan portugués, tiene como una forma de organización económica, política y demás. Pareciera que es como Brasil y Latinoamérica, ¿no? Como que son cosas diferentes, pero realmente somos parte de Latinoamérica. Tenemos una estructura muy similar y hay mucho que aprenderle a Brasil. ¿Qué es eso que México, que hoy estamos iniciando en este proceso de formar capacidades de innovación, de empezar a unir a los ecosistemas de innovación y vincularlos para generar ese desarrollo que es gran parte del impulso que estamos promoviendo nosotros como partners de Global Innovation Management Institute en México? ¿Cuál sería como ese tweet que nos dijeras, esto es lo que yo les recomiendo para que México impulse y acelere la innovación en sus empresas? Creo que como así, hay muchas similaridades entre Brasil y México, aunque la lengua es distinta, pero creo que en toda Latinoamérica, y estos puntos que hemos hablado durante el día de hoy, creo que muchos se repiten en México y otros países. Entonces creo que un tema clave que es que ese tweet sería, creo que utilizar una metodología común y aplicable como la de Jimmy para que sea la forma de ligar o comunicar
y promover la colaboración, porque este es como si fuera la manera de comunicar y conectar estas diferentes geografías bajo a un mismo entendimiento de metodológico. Esto funcionaría, creo que como una forma de unirnos más y ahí colaborar más, y ahí sí, creo que la innovación sí se acelera mucho. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, pero de nuestra parte, de Innova Lab Academy en México, quienes estamos en este proceso y trabajo de impulso de la innovación en nuestro país. Quiero comentarte, Fer, de hecho tú conoces muy bien, tenemos aquí a David Tesone en México de visita. Justamente estamos desarrollando el primer curso de certificación de profesionales en innovación. Creo que esta semana ya tendremos la primera generación de profesionales en innovación en México. Y creo que este va a ser como el inicio de muchos más que estaremos impartiendo en nuestro país, y que esto, como lo veníamos hablando, ¿no? El tema de formar las capacidades de innovar, tanto para profesionales que están buscando desarrollarse en diferentes áreas de las empresas, para un líder de empresa que está buscando cómo diferenciarse y cómo hacer que su empresa sea más sostenible, para aquellas startups que están buscando que su emprendimiento esté acompañado de un ingrediente llamado innovación. Creo que el formar su capacidad como profesional en innovación es importante, por lo cual yo les diría, anímense, estén pendientes de nuestros iTalks que tenemos todos los miércoles, 9 de la mañana, hora del centro de México, y también invitarlos a que vayan y den un recorrido por nuestra academia virtual, donde estamos compartiendo todo tipo de contenidos, inclusive este que quedará grabado para quienes no pudieron participar de manera virtual en el momento en vivo. Aquí tenemos una biblioteca de videos donde también estamos compartiendo no solo lo que sucede en iTalks, sino también hay le llamamos el tanque, el Jimmy Think Tank, donde están los grandes gurús de la innovación compartiéndonos, esto sí, definitivamente en inglés, pero se los dejamos allí en la biblioteca de videos para que ustedes sin ningún problema puedan ver el video, ¿sí? Puedan consultarlo en cualquier momento, y que seguramente este tipo de contenido va a ser relevante para su conocimiento y democratización, obviamente, que queremos hacer de temas de innovación. Estaremos compartiendo con ustedes muy próximamente los diferentes programas de formación, y compartiendo con ustedes también la nueva generación y la primera en México de profesionales en innovación. Seguramente te tocó vivir este mismo proceso, Fernando, en Brasil, ¿no? Donde empezabas con un pequeño grupo de profesionales, y que no sé si nos puedas contar así como rápido, ¿cómo fue este tema de los 2000 STEOs que se formaron el año pasado en este proceso acelerado de innovación? ¿Cómo fue esa experiencia? Justamente cuando ellos comprenden, están todos alineados en una metodología, es mucho más fácil colaborar. Entonces, esto creo que la metodología es como la plataforma de colaboración para todos. Entonces, y empiezan a hablar y comprender un tema común y complejo, que es la innovación, de una manera mucho más simple, de una metodología aplicable. Creo que este es Excelente. importante, y creo que Pues eso muy es... bien. ¿no? Fernando, muchísimas gracias por haber asistido a este iTalks. Esperamos que nos sigas acompañando, y en próximos eventos seguramente tendremos algunos otros temas que conversar contigo. Gracias a todos por su asistencia, y en este momento pues damos por terminada la charla de hoy.